Buenas noches, estamos aquí para realizar nuestro segundo parcial de la materia de negocios internacionales. Vamos a hacer un debate interactivo y lo vamos a dividir de la siguiente manera. Yo como moderador, mi nombre es Juan Camilo Herrera y también voy a hacer parte de uno de los equipos. El primer equipo es el equipo de los países desarrollados, el cual va a estar conformado por todas las ideas que están a favor de, el enunciado, y el segundo equipo, el equipo de los países subdesarrollados. El enunciado va a ser enfocado entre los negocios internacionales, entre varios tipos de organizaciones, si se considera adecuadamente, pueden ser un método o herramienta muy eficaz para ayudar a superar la pobreza que aquejan a las diferentes sociedades aprovechando ciertos beneficios proporcionados por la globalización económica. Esto requiere que los diversos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. Entonces nuestro debate va a estar enfocado en esto. Para continuar, vamos a explicar muy rápidamente nuestra imagen enriquecida y una persona de cada equipo va a proseguir con esto. Entonces, si quieren, empecemos por el lado de los que estamos a favor. Listo, comenzando, tenemos como tres raíces. La primera se basa en la apertura y el libre comercio, que ahí es donde vamos a dar algunos ejemplos de algunos países y como pues han invertido en otros mercados. También tenemos la reducción de las brechas, pues ya que algunos países han entrado pues en otros mercados. Y por último, la última línea que vamos a seguir es la inversión extranjera y pues todos los beneficios que esto conlleva y pues siendo más específicos pues más adelante. Listo, muchas gracias. Ahora el equipo, por favor, de los países subdesarrollados. Ok, entonces nosotros vamos a tratar de las desventajas o vamos a estar en contra de estos argumentos y vamos a tratar en cuanto a la apertura, como el desarrollo, toda esa apertura no colabora como la parte de reducción de la pobreza en ciertos ámbitos, también como existe esa como desigualdad y esa falta como de como de competencias iguales dentro de los ámbitos en total. También vamos a hablar de la teoría de Oz y vamos a tratar también sobre la parte de presupuestos y cómo el Estado se basa en ellos para poder solventar ciertas problemáticas. Listo, muchísimas gracias. Entonces ya podemos quitar la imagen enriquecida y podemos pasar directamente con el debate. Me parece importante empezar por el lado de los países desarrollados para que así podamos tener un debate interesante y exponer nuestras ideas. Entonces, ¿quién quiere empezar por el lado de este equipo? Sebastián, por favor. Listo, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo, bueno. En primera instancia, pues nosotros debemos tener de que estamos a favor de esta hipótesis que se ha hecho y de los cuales pues vamos a hacer nuestro debate. Nosotros empezamos con las economías en desarrollo, donde por lo menos se ha visto un incremento en su Producto Interno Bruto referente a los tratados de libre comercio. En esto se da en primera medida gracias a la apertura y los tratados de libre comercio que se dan en diferentes países. Y esto también se adjunta con la globalización. En gran medida, pues según lo que nos explicaba por lo menos el texto, es que el texto de Pierre, donde pues nos vamos, o bueno, me voy a basar principalmente en mi debate, es que por lo menos esta hipótesis sugiere que, digamos, los tratados de libre comercio son importantes para la reducción de diferentes crisis, como sería la pobreza en los países en desarrollo. Un ejemplo que les puedo traer a colación es, digamos, cómo se puede hacer esta medición de la población. Uno de ellos es
en primera medida como Estados Unidos, que ellos intervienen en su poder salarial, cómo es que ellos tienen la capacidad de comprar ciertas cosas. Sin embargo, para otros países, como el caso de Colombia, que los puedo traer a colación, es su capacidad por lo menos de tener esa base de compra en la canasta familiar. Sin embargo, con esta canasta familiar no tienen en cuenta los otros principios o las otras cosas que también no son de primera necesidad, pero que son tal vez de un cierto vital importancia para dentro de su ecosistema como tal. Así que, trayendo a colación también, digamos, el Tratado de Libre Comercio, como bien sea, lo traigo a colación también la Universidad Americana, donde especifica, y según también la Organización Mundial del Comercio, que al abrir un país en desarrollo, abrir estas fronteras de comercialización, están apuntando aproximadamente un 4% de su Producto Interno Bruto, es decir, que este va a incrementar en sus próximos años. Sin embargo, en esto sí hay que tener aclaración y donde probablemente ustedes como contraargumentos nos van a sacar es que, digamos, hay países donde no se ve esta incrementación que como sería en este caso Colombia, donde por lo menos según l- la, los términos de la comunidad andina, donde dice que al parecer en toda América Latina hubo un incremento del 2,5% para el año 2014 en su incremento de los TLC. Colombia fue uno de los pocos que por lo menos eh, no tuvo ese crecimiento esperado. Sin embargo, hubo ciertas aclaraciones en años pasados donde sí por lo menos se vio este crecimiento de TLC y de Producto Interno Bruto. Bueno, muchísimas gracias por parte del equipo de los países desarrollados. Ahora como contraparte, me gustaría darle la palabra al equipo subdesarrollado. Si alguno de los dos miembros quiere intervenir primero, o si no, pues me cedo la palabra a mí mismo. Listo. Natalie, por favor. Listo. Entonces, yo también me basaré en el libro de Pierre, que fue el que vimos sobre la apertura económica, que es como el que más trata exactamente sobre este texto y sobre este tema que estamos tratando. Hay algo que nos dimos cuenta que es cierto que, digamos, en los países subdesarrollados, así como comenta Sebastián, sí hay como ciertos detalles, pero estamos en desacuerdo en que nos puede ayudar en muchas cosas porque nosotros vimos que esta parte que promete ser una expectativa de un desarrollo económico y que nos puede llevar hacia una mejor, como un crecimiento y que nos permite como solventar o reducir o superar la pobreza en nuestros países, eso no nos ayuda a eso, ya que el crecimiento económico lo que hizo fue que crear una desaceleración en el crecimiento económico que teníamos, lo cual también afectó de manera muy fuerte, haciendo que en vez de que redujera la tasa de pobreza, esta aumentara. Además, podemos observar que en el texto también estaba que tenemos una forma muy como graciosa, por decirlo entre comillas, de calcular la pobreza y cómo el crecimiento y el PIB pueden ayudar a solventar esta pobreza, pero nos damos cuenta de que el libro y el autor también nos explican que lo que usa es que está usando solamente la parte de importaciones y exportaciones y no tiene en cuenta toda la parte económica dentro del país. Entonces, no nos sirve para calcular de manera como homogénea y sensata cómo este crecimiento y esta apertura nos puede ayudar a nosotros para poder solventar toda esta problemática. Además, pudimos observar que en vez de ayudar el crecimiento o la apertura económica a gran escala en corto plazo, también afectó de manera muy significativa al hacer de que todas las empresas nacionales se vieran reducidas al tener ya grandes empresas con grande como cuerpo entrando a nuestro país, haciendo que se también redujera el poder nacional y toda la parte internacional tuviera más fuerza, haciendo que nuestros trabajos, nuestras empresas nacionales tuvieran también un gran sufrimiento. Entonces, estamos en contra de que esto nos ayuda justamente por esas razones. Listo, muchas gracias, Natalie, por parte del equipo de los subdesarrollados.
Ahora vamos a dar pie a una contrapropuesta por parte del equipo de los desarrollados. Por favor, Sara. Listo, sí. Bueno, complementando y pues contradiciendo lo que el equipo de los subdesarrollados dicen, tenemos que, digamos que la apertura, como lo dijo Natalie, de países como Colombia, también pues afecta a esto, como ya lo sabemos en el caso Cosurca, que se trataba de los productores y cafeteros aquí en Colombia, que no veían oportunidades aquí y que por todos los terrenos que veían, que no los sabían aprovechar y todo eso, como que cogieron y supieron cómo administrar esas ventajas que tenían exportando a otros países. Entonces es ahí donde podemos ver una apertura comercial y también pues donde podemos ver que estos negocios internacionales sí sirven, ya que pues digamos, esto hace que el país como que genere una base económica más grande, aumente y también en este caso estaba como que la organización como que también como que implementaba, digamos que estudios o fundaciones para las mismas familias de esos trabajadores. Entonces, con esto que hacían de las exportaciones, como que también se generaba como un presupuesto para estas fundaciones y ayudaban como a la pobreza, digamos que a la educación de estos, digamos, de los niños. Esto como por este lado que iba siguiendo Natal. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Ahora me gustaría a mí intervenir para recalcar y dejar en claro, yo hago parte del equipo de los subdesarrollados y voy a hacer un contraargumento a esta idea. Entonces, para empezar, me gustaría recalcar y hacer mucho énfasis primero en nuestro foco de debate, el cual es el enunciado y el cual es si en los negocios internacionales efectivamente es una herramienta que va a lograr erradicar o pues en gran parte ayudar a superar la pobreza. A partir de ahí me gustaría mencionar, en primer lugar, que este tipo de enunciados nos da pie a entender que la apertura no es el camino. ¿Por qué lo digo? Una de las principales afirmaciones de esto es que el modelo o el proceso de apertura es algo idealista y se puede decir que es un poco ingenuo en muchos temas porque no se entiende realmente cómo la economía funciona a nivel global. ¿A qué quiero llegar con esto? El objetivo de una empresa siempre va a ser maximizar sus beneficios y el mercado se rige por los intereses propios. De aquí a que el entorno global y micro y macro siempre van a estar enfocados en crecer, crecer y no tanto en una propuesta global de crecimiento o de abolición de la pobreza como tal. Me gustaría llevar a cabo estas argumentaciones por medio de los textos que nos dieron para apoyar nuestras ideas, enfocándome primero en esta primera intervención en el último texto, el cual es de Los malos samaritanos, el tercer capítulo, para hacer énfasis en una primera idea muy importante que creo que el otro equipo no me va a poder refutar. Empecemos. Entonces, el autor hacía una analogía muy interesante en la cual se relacionaba con su pequeño hijo que no va preparado y que va a mandar a las fuerzas competitivas a buscar trabajo, pero él no tiene ningún tipo de preparación. Cabe resaltar esto a la edad de los 6 años. Muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Esta persona o este hijo del autor no tiene ningún tipo de preparación ni herramientas que le permitan sobrevivir en el mercado. De aquí a que cuando él salga, lógicamente no va a poder enfocarse en ser algo productivo y en crecer. Entonces, esta es una analogía que se hace a las empresas que están en constante combate y desafiándose a sí mismas para poder competir en un mercado internacional. Eso es lo que genera la apertura en el corto plazo. Cuando hablamos de la apertura en el corto plazo, podemos entender que los ingresos que van a generar estas empresas, primero, no van a ser sostenibles y segundo, no van a poder competir. ¿Por qué? Otra de las tesis de esta lectura. Estas empresas normalmente están subsidiadas, me refiero a las empresas de los países desarrollados, están apoyadas y subsidiadas por una política
subvencionista. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una política y tecnología muchísimo más avanzada en nuestros países. La línea de tiempo del desarrollo de estas empresas es muy distinta a la que tenemos en los países subdesarrollados. Al momento de ingresar a nuestra competencia, no vamos a tener la posibilidad de competir. Primero, ni siquiera podemos competir en precio y segundo, no podemos competir en la masificación de envíos. Esto va a generar que la economía local simplemente desaparezca. ¿Por qué? Porque no se va a poder competir. Y pues mis próximos argumentos los voy a guardar para más adelante para seguir con el debate. Bueno, ahora quién del otro equipo quiere participar. Del equipo de desarrollados. Santiago, por favor. Bueno, primero me gustaría responder con un ejemplo de un país que sí logró crecer a través de la apertura. Bueno, en este caso estoy hablando de Singapur, que como bien sabemos pasó de ser un país muy pobre a convertirse en uno de las potencias o uno de los más ricos. Entonces la clave de este país fue como intensificar la producción de manufactura intensiva en mano de obra para exportar a mercados de países desarrollados, es decir, se dedicaron al sector secundario. Además, lograron intensificar la comercialización atrayendo a las empresas extranjeras por medio de incentivos como el impuesto sobre la renta, que oscila entre el 0% para rentas inferiores a $20,000. Y bueno, como sabemos, en 1960, cuando aún no existía un plan de desarrollo claro y aún hacían parte del gobierno de Malasia, en esta época el PIB se encontraba en $705 millones. Entonces la otra fecha hace referencia a 1965, cuando el país se independiza y comienza a diseñar un amplio programa de reformas para sacar adelante a Singapur. Para este año el PIB incrementó $1 billón y de ahí en adelante el PIB ha crecido considerablemente hasta el punto de ser uno de los PIB más altos, con $397 billones y con una proyección del 2050, para el 2050, perdón. Entonces, esto es un ejemplo de un país que sí logró crecer a través de la apertura económica. Y bueno, también me gustaría complementar un poco lo que mencionaron mis compañeros que están también a favor, y es que esto es, como dijeron anteriormente, esto puede crear, los negocios internacionales pueden crear acceso a nuevos mercados. ¿Esto qué significa? Que la participación de empresas en negocios internacionales puede brindar oportunidad de acceder a nuevos mercados y expandir las operaciones a otros países, lo que puede llevar a un aumento en la rentabilidad y a una menor inversión en la empresa. Esto lo quiero abordar con un ejemplo más general, y es de otro país, que en este caso sería Corea del Sur. Como bien sabemos, Corea del Sur y la Unión Europea hicieron un acuerdo en 2011. Y pues este acuerdo básicamente eliminó los aranceles en una amplia gama de productos y servicios, y muchas empresas europeas pudieron exportar a Corea del Sur. Bueno, gracias a este acuerdo, hemos podido evidenciar que un 70% de las empresas europeas se han beneficiado y han ahorrado más de 2.800 millones de euros en derechos de aduana reducidos. Y además es importante mencionar que el comercio de mercancías entre la Unión Europea y Corea del Sur alcanza un nivel récord de más de 90.000 millones de euros. Bueno, también es importante considerar respecto a esto del acceso a nuevos mercados, que la participación en negocios internacionales también puede presentar desafíos, como la competencia con empresas locales y la necesidad de adaptarse a diferentes culturas y regulaciones. Sin embargo, estos desafíos pueden ser superados con una planificación adecuada y una estrategia de negocios bien diseñada. Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos con una contrapropuesta por parte del equipo de los subdesarrollados, disculpen, por parte de Jorge. Muchas gracias, Juan Camilo. Yo soy Jorge Saldarriaga y hago parte de los países en proceso de desarrollo o subdesarrollados. Y pues me gustaría empezar con el tema del crecimiento
crecimiento económico que pues mencionan mis compañeros del otro grupo, y sobre todo con la parte del PIB, ya que es algo muy curioso debido a que en las lecturas nos ponían el caso de México. Entonces, en México, ¿qué pasa? Tiene un crecimiento del 1.8 con un crecimiento constante anual del 0,1 con ese PIB, a pesar de que está creciendo, como dijimos anteriormente, exactamente mi compañera Natalie, el crecimiento no significa que sea un crecimiento óptimo, ya que estos países están experimentando una desaceleración en el crecimiento económico, ya que lo podemos ver en la década de los 80, el crecimiento del PIB de México era del 3,1, o sea, casi el doble. Aparte, si nos ponemos a mirar el PIB per cápita, el desbalance es mucho más amplio, ya que, pues, como sabemos, el PIB per cápita es el ingreso promedio de cada uno de los habitantes del país. Entonces, acá es donde podemos ver que el crecimiento entre 2001 y 2005 ha sido el 0,3, mientras que en malos tiempos, que son la década de los 80 antes de la entrada del libre crecimiento del 3,3. Entonces, podemos ver que no necesariamente ese crecimiento significa que sea un buen crecimiento para el país. Por otra parte, mi compañero también está mencionando el tema de las nuevas industrias, de los beneficios y todo este tema, ¿no? Pero acá es donde entra la teoría del host. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teoría comparativa? Lo voy a poner con el ejemplo de Alemania y Guatemala que nos proponía el texto. Entonces, Alemania y Guatemala están en un mercado en donde solamente se comercian juguetes y automóviles. Alemania, por ser un país rico, va a tener la ventaja comparativa en el tema en la mano de obra y también en el tema de recursos y tecnología. Entonces, a ellos les es más eficiente producir cualquiera de los dos, pero mejor enfocarse en el tema de los automóviles, ya que genera más rentabilidad, mientras que Guatemala, como es un país subdesarrollado que no tiene tantos recursos como Alemania, va a tener que enfocarse en la parte de los juguetes de automóviles. Entonces, acá es donde vemos que los pisos no están nivelados, pero me gustaría también anexar otro ejemplo, que es en el tema de Uruguay con la negociación del GATT que hicieron con Estados Unidos, en donde se vio, digamos, una reducción arancelaria para poder que el libre comercio fuera aún mejor. Esta fue propuesta por Estados Unidos. Entonces, acá es donde nos ponen el ejemplo de que si ellos reducen de un 70 a un 31% en el tema de los aranceles, los precios dentro de Uruguay van a variar mucho, pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver el tema de Estados Unidos, que rebaja de un 5 a un 3, los precios no van a variar casi nada, va a ser casi nulo la diferencia para el consumidor. Entonces, acá es donde entra un problema muy grande que tienen los países desarrollados con estas reducciones de aranceles, que son en el tema de la recolección de impuestos. Esto hace que los países subdesarrollados no tengan la capacidad para tener unos presupuestos óptimos para distribuirlos en las diferentes secciones o áreas que ellos necesitan. Por ejemplo, en el texto nos mostraban que el tema de la reducción de aranceles hace que el gobierno tenga un 30% menos en promedio durante los últimos 25 años para gastar en presupuesto. ¿Y esto qué ha hecho? Que o lo ponga en nuevos impuestos o lo tenga que reducir de otros presupuestos en áreas vitales como son la salud, la infraestructura o la educación. Muchas gracias, Jorge. Muy completas esas cifras. Bueno, sigamos por el equipo de los desarrollados para contraargumentar esta posición. ¿Quién le gustaría? Listo, Sara, continúa. Bueno, sí, ya como mencionaron la ventaja comparativa, hay muchos países como los que mencionaron que pues no han encontrado como su foco, o sea, como en qué centrarse, pero digamos que hay otros que sí. Entonces, como ya lo dije, Colombia pues como que buscó la ventaja comparativa del café, donde pudo como aumentar su base económica. También tenemos allí Brasil, que se enfoca en lo mismo, China, también tenemos que debido a la baja, digamos que mano de obra que ellos tienen, pues hace que, digamos que esto se convierta en una ventaja comparativa. Entonces ofrecen como productos electrónicos y textiles, maquinaria, entre otras cosas, como a un menor precio. Entonces como que esto hace que encuentren su ventaja comparativa y como que también, digamos que
aporten a su economía. También hablando como de la inversión extranjera, tenemos que sí, como una empresa cuando llega, decide como, no sé, meterse en un nuevo mercado, invertir en un nuevo mercado, pues ellos ya han visto como en qué pueden como llegar, tipo las oportunidades en que llegar al mercado, cómo llegar. Entonces, si pues llegan a un país es porque digamos que tienen como la oportunidad como de recibir nuevo talento, tipo reducir la brecha de desempleo, también la educación y digamos que no todas las empresas generan, digamos, o requieren de personal cualificado para esto, entonces también se estaría como hablando allí de personas que digamos que no tienen un estudio, digamos que profesional, pero pues también entran en estas empresas. Entonces allí se estaría reduciendo el desempleo y también la educación. Gracias, Sara. Voy a continuar yo con la intervención y después le doy paso a Natalie para que siga y continuamos después con la contrapropuesta de esta idea. Bueno, para empezar mi intervención, continuando con el hilo que había mencionado anteriormente Sara, me gustaría nuevamente que retomáramos el foco de la discusión, que creo que la hemos perdido un poco. ¿Cuál es si de verdad esto va a reducir la pobreza o simplemente va a ser un alivio a corto plazo para los países más ricos? Entonces, para mencionar esto, ¿qué es lo que pasa? Los países, me gustaría definir, el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo económico. Aquí es donde va a fundamentar todo, porque a partir de esto es cuando nos damos cuenta de que cuando llega la internacionalización y cuando llega la apertura económica por el libre comercio, ¿va a aumentar el crecimiento económico? Sí, a una tasa más baja, pero esto no significa relativamente que esto vaya a repercutir en desarrollo económico. ¿A qué me refiero esto? Crecimiento económico lo podemos ver con medidas como PIB, con medidas como el incremento de bienes y servicios en un país, pero no es el incremento de estos bienes y servicios relacionados directamente con un incremento en la calidad de vida de los integrantes de este país. Luego de argumentar esto, me gustaría tener una cita de por qué el crecimiento de los países no va a ser proporcional. En la tercera lectura, se menciona, en la tercera lectura del autor, aquí lo tengo, qué pena, Chan Ha-sun, como había mencionado anteriormente, se menciona que los países que logran salir de este, digamos, bache de industrialización son precisamente aquellos que logran bueno, avanzar en la tecnología, no puedo decirlo, me traba un poco, pero es que logran que todos estos procesos se vuelvan automáticos. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las empresas que tengan agricultura, que tengan un enfoque en una ventaja comparativa, como decía Sara, logren que esto se vuelva a grandes escalas. ¿Qué pasa? Esto solamente es posible para competir con las personas, con los países que ya están desarrollados por medio de ayudas fiscales. ¿Cómo pasa esto? Cito, todas las subvenciones muy utilizadas por las naciones ricas se distribuyen aproximadamente de la siguiente manera. 100 millones de dólares en ayudas agrícolas todos los años, entre que figuran los 4.000 millones de dólares repartidos entre los 25.000 cultivadores de maní y a otras materias primas. ¿Qué significa esto? Es claro que las empresas que son y que logran tener precios competitivos en el mercado son partidarias de una política subvencionista y esto es únicamente posible por ayuda del gobierno. Ahora, aquí viene una contradicción. El gobierno normalmente recauda dinero a partir de los impuestos que se le hacen a los ciudadanos y que se le hacen y que ganan por medio de los aranceles y las tarifas de importación y exportación. ¿Qué pasa aquí? Cuando estamos hablando de el libre comercio, significa que todas estas barreras de entrada a la economía van a reducir significativamente. El presupuesto fiscal va a ser muchísimo menor y por
consecuencia lógica de la economía, los que vamos a repercutir en esto directamente y vamos a ser afectados somos las empresas pymes, medianas y pequeñas y además las personas del común. ¿Por qué? Porque van a necesitar el gobierno aliviar esta pérdida por algún otro lado, como por medio de creación de nuevos impuestos. Esto va a repercutir directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos y pues lógicamente no se va a poder competir. Bueno, ya ahí cierro mi intervención. Natalie, por favor, continúe. Listo, entonces yo voy a retomar también un punto que habló Sara y que habló Santiago en cuanto a que nos dio ejemplos sobre países, digamos, Santiago nos habló de Corea del Sur, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces observamos como que toda esta parte de la apertura económica puede ser algo como sencillo o como que puede ayudarnos muchísimo en el crecimiento de la economía de un país. Algo que podemos observar muchísimo es que no es tan sencillo. Podemos ver que, digamos, en nosotros los países subdesarrollados o en desarrollo, primero nos causa pues muchas como consecuencias negativas que no nos ayudan mucho a poder solventar toda la parte de pobreza, que es como el tema central de toda la discusión, sino que al tratar como de Corea del Sur, un país que empezó como desde la pobreza y que ha llegado a tener un crecimiento económico demasiado grande o exponencial a lo largo del tiempo, hay que tener en cuenta muchas cosas. Corea del Sur sí tuvo cierta apertura, pero hay que tener en cuenta que ellos también fueron una economía muy proteccionista en muchos ámbitos. Ellos no tuvieron como no vieron la necesidad de abrir como su economía a todo el mundo, sino que dijeron que era necesario tener cierta como cantidad de apertura económica, pero también parte en la cual ellos podían proteger su propio producto interno, cómo ellos podían proteger también toda la parte de lo que se trata de su propia población y cómo ellos se pueden manejar dentro de su propio país, de su propio territorio. Ellos decían que, digamos, si los comparamos, América Latina y Corea, empezando, o Asia, que también tiene un crecimiento exponencial económico, podemos observar que América Latina, en los tratados de libre comercio, toda la parte de como porcentajes de costos de importación y exportación se redujo muchísimo comparado con la parte asiática. La parte asiática tenía un porcentaje en el cual ellos podían tener un balance entre cuánto sería para ellos, cuánto sería para los demás, la entrada y salida, y cómo ellos podían también con ese porcentaje tener como un respaldo para que si algo pasaba, ese porcentaje iba a hacer que quedaran en neutro, que no iba a haber ninguna pérdida dentro de todo su producto y todo su crecimiento para así poder reducir la pobreza que en ese momento ellos tenían. Y entonces también tenían la parte de que la tasa de protección era mucho más efectiva y los tratados que se tenían también tenían muchos acuerdos con los cuales ellos podían dejar más específico los datos o cómo se iban a llevar a cabo los como contratos con los demás países. Algo que también no se veía mucho, digamos, con nuestro país, Colombia o América Latina en general, que normalmente se hacían los tratados de libre comercio como si productos para allá, productos para acá, pero no hay como listo, si yo tengo menos productos y tú tienes más productos, ¿cómo vamos a cuadrar? ¿Cómo vamos a hacer para nosotros no vernos afectados por la entrada del montón de importaciones, sino que también nosotros vamos a tener un respaldo con el cual respaldar, valga la redundancia, toda la economía y así poder solventar toda la parte económica del país y no estar después pidiendo a todo, subiendo los impuestos de la población, de todo el territorio, para poder como medio alcanzar a tener algo de la deuda externa que se adquiere a causa de estas grandes cantidades de importaciones y tratados que se tienen con los demás países. Y por último, también quería tomar que algo que se veía mucho es que es importante que cuando una economía quiere crecer, tenga en cuenta las dos partes, sea algo equilibrado. No podemos estar solamente abriendo para que podamos tener una economía de crecimiento, sino que también tenemos que tener en cuenta que el desarrollo, como decía mi compañero Juan Camilo, a veces no va de la mano del crecimiento.
Entonces tenemos que tener en cuenta que el desarrollo que necesitamos para el crecimiento también interno es necesario tenerlo dentro del país. Gracias, Natalie. Por favor, Sebastián, continúa. Listo, bueno, yo como contraargumento referente a lo que Natalie de pronto sacar un poquito a colación lo que dijo Juan Camilo, es que me llamó mucho la atención, por lo menos de la parte de Juan Camilo, el aumento de los impuestos si se quiere generar un desarrollo dentro de la economía al ingresar nuevas empresas de países desarrollados. En esta aclaración, bueno, traigo a colación la parte de Colombia, donde pues sí es bien sabido que por lo menos nosotros como Colombia la única forma que nosotros vemos viable la reducción de todos estos costos y de todos los problemas que tenemos es a través de los impuestos. Sin embargo, también como nos especifica Pierre en su artículo, estas no son las únicas reducciones estas no son las únicas políticas que se deben tomar para la reducción de todos los impactos que se generan. Una de ellas donde también me pareció como importante, o todas estas políticas, son que la implementación de políticas industriales que favorezcan a la expansión de los actores más productivos. Claro está que, como ustedes mismos lo mencionan, sería la reducción, bien sea del gasto que tiene por lo menos el país, bien sea para términos de colegios, hospitales y demás. Sin embargo, en la parte de Colombia, todo este problema se ha dado en principal medida por la corrupción. Debemos tener en cuenta que esto es un porcentaje que muy pocas personas lo tocan y en los cuales muy pocas personas lo hablan, ya que es como el temor, diría yo, de reconocer esta problemática que tenemos. Además, sería como la opción de medidas de protección para otra de las políticas es, digamos, cómo sería la controlar con controlar la apertura con medidas proteccionistas indirectas y transitorias, es decir, acompañados de políticas industriales específicas que protejan en primera medida la producción interna dedicada a la exportación. Pues todo esto también lo traigo a colación según lo que mi compañera Sara nos había especificado, gracias al tema que se había hablado del café aquí en Colombia. Bueno, muchas gracias, Sebastián. ¿Alguno del equipo desarrollado para argumentar? Jorge, por favor. Vale, muchas gracias. Bueno, me gustaría, digamos, responder varias cosas. Digamos, en el tema de Brasil, con el tema del café que dijeron anteriormente, me parece muy curioso porque hace poquito leyendo un caso Harvard, nos ponían el caso de Brasil como el tema, como uno de los mayores productores de café y podemos ver que Brasil tiene todas las capacidades, tanto en tecnología como en el tema de los suelos y de la composición de las tierras para tener una producción mucho más amplia que la de Colombia. Y por eso también vende mucho más café. Tenemos que tener en cuenta que Brasil es una de las potencias actualmente en Latinoamérica. Es uno de los países más grandes y con con una economía mucho más grande que los demás países acá en Sudamérica. Entonces, acá es donde entramos con el tema del fair trade y el caso de la cooperativa de café en el Cauca. Y es que a pesar de que es una buena iniciativa, a pesar de que se dan incentivos y a pesar de todo este tema, la empresa de Cauca tiene unas problemáticas muy marcadas y es el tema de la competitividad. Ellos no pueden competir porque no tienen la suficiente tecnología, no tienen suficiente café, no tampoco son capaces de venderlo, a pesar de tener una razón social, la cual ayuda a impulsar un poco más la venta de su café a otras empresas. Entonces acá es donde yo entro a plantear un punto muy importante y es que las empresas en países subdesarrollados no están lo suficientemente capacitadas para salir a un mercado internacional. Esto no lo menciona la lectura de Jung Wong, que nos dice que
la mayoría de países desarrollados que han decidido internacionalizarse no lo han hecho sino hasta que están preparados para afrontar la competencia internacional, es decir, cuando ya han llegado a un desarrollo económico. Por eso es que es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Con respecto a las brechas que mencionaban anteriormente, en el tema de desempleo y educación, la teoría de Voss también nos menciona unos casos muy interesantes, y es que, digamos, en un país en desarrollo, las empresas normalmente, cuando dejan de tener ganancias, simplemente se quiebran y esas ganancias que te están recibiendo ellos van a pasar a otra industria mucho más rentable, por lo cual que las industrias que dejan de recibir ese dinero o dejan de percatar ese dinero y se quiebran, van a generar nuevos desempleos. Lo siguiente es con el tema de la educación, y si bien es cierto que digamos que se deben aplicar políticas, incluso están dentro de los 10 mandamientos propuestos por Halsama, lo más importante es que acá en los países en desarrollo no se pueden aplicar estas políticas de mejorar la educación debido a lo que mencionamos anteriormente, y es que los recortes arancelarios hacen que su desarrollo se desbalance y no permite de redistribuirlos o reorganizarlos en áreas vitales como la educación. También con el tema del proteccionismo en Corea del Sur, me parece también un buen ejemplo que mencioné anteriormente, y hace parte de una estrategia inteligente de internacionalizarse, ya que ellos en ningún momento salieron y se abrieron de una vez, porque una exposición rápida puede generar afectaciones a corto plazo, sino que ellos esperaron, reunieron capital, empezaron a comprar tecnología, se establecieron como país, esperaron un desarrollo económico y ahí sí se internacionalizaron. Por eso es que, digamos, la apertura del libre comercio genera tantas afectaciones, porque los países que están en desarrollo no tienen las suficientes capacidades, tanto en personas que están en capacidad para trabajar como en la tecnología. Listo, muchísimas gracias, Jorge. Por favor, Santiago, últimas intervenciones, entonces traten de redondear sus ideas, sus conclusiones para poder finalizar el debate. Bueno, respecto a lo que dijo mi compañero anteriormente, quería complementar que si bien como que no se puede dar un desarrollo totalmente, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. No, qué pena, voy a responder a otra cosa. Bueno, entonces, quería mencionar el comercio justo, que como sabemos es uno de los conceptos más relacionados con los negocios internacionales. Y es que mientras haya comercio justo, empresas como las del caso de Cosurca podrán crecer en el mercado y ahora sí respondiendo a mi compañero, poder extenderse internacionalmente, empezar a competir internacionalmente. Entonces, de esta manera, no es que el concepto como tal sí podría ser aplicado para crecer, pero lastimosamente hay otros factores, como lo mencionó anteriormente mis compañeros, como la corrupción, que no permite esto. Entonces, quería partir como de que el comercio justo es un enfoque comercial que busca mejorar las condiciones económicas y sociales de los productores locales en países en desarrollo. Entonces, a través de la eliminación de intermedios y la promoción de prácticas comerciales éticas y sostenibles, el comercio justo puede ayudar a reducir la pobreza y promover la inclusión social. Nuevamente retomando el caso de Cusurca, una cooperativa colombiana que se enfoca en el comercio justo y la inclusión social. Esto se evidencia como las prácticas de comercio justo pueden reducir la pobreza. Entonces, sabemos que la cooperativa trabaja con pequeños productores de café y se enfoca en fortalecer sus capacidades y mejorar sus ingresos a través de la exportación de café certificado. Entonces, desde que se certificó en el sistema del Fair Trade, en el año 2000 la cooperativa logra aumentar los ingresos de sus socios en un 40%, lo que ha mejorado significativamente sus condiciones de vida. Además, el comercio justo también promueve la sostenibilidad económica y ambiental, al eliminar intermediarios y promover prácticas comerciales sostenibles.
Bueno, y pues asimismo se puede contribuir a la conversación de la biodiversidad y la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, como quería recapitular un poco, es que mientras no existan factores que afecten al comercio justo, estas empresas o países en vías de desarrollo podrán crecer correctamente. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Me gustaría a mí intervenir para contraargumentar y pues dar, digamos, una conclusión a mis ideas y mis intervenciones. Para empezar, me gustaría mencionar desde la lectura de Salama, Apertura y Pobreza, básicamente cómo funcionan las leyes del mercado, y ella explicaba. Cito, en primer lugar, el aumento del comercio exterior ha sido en promedio mucho más elevado que el PIB en los últimos 30 años, que es en Sudamérica, o sea, los países subdesarrollados. ¿Y a qué voy con esto? Relacionando esta cita con también una idea muy importante del principio de la compensación. Esta teoría del libre comercio y de la apertura económica se basa en esto, en el principio de la compensación. Se trata básicamente de que van a haber ganadores y perdedores en el mercado. Sin embargo, los países desarrollados entienden que dentro de estos ganadores y estos perdedores normalmente las economías menos desarrolladas van a tener más pérdidas de lo que ellos van a ganar. Entonces, lógicamente aquí va a haber un déficit y no va a alcanzar a las ganancias que ellos tengan para compensar estas pérdidas que tendrían los perdedores. Primero, porque el sistema de bienestar social de los países son muy débiles, entonces no va a haber una teoría o un respaldo que pueda garantizar que estas pérdidas se puedan llegar a compensar. ¿A qué me refiero? Si despiden a muchas personas o el desempleo sube o la inflación sube en un país subdesarrollado, no va a haber una respuesta inmediata, más bien va a haber un estanque económico por un tiempo. Y esto va a otra vez en detrimento del desarrollo económico, como decía yo anteriormente. Me gustaría seguir argumentando esto por medio de otra cita muy importante. La saqué del Banco Nacional. En 2021, Colombia importó 892 millones en fertilizantes, principalmente de Estados Unidos 157 millones, China 120 millones y Canadá 92.9 millones. Podemos ver que lógicamente los exportadores son países desarrollados. ¿Y a qué voy con esto? Los fertilizantes son fundamentales para el desarrollo de la materia prima y para producir nuevos bienes. Lógicamente, si nosotros estamos importando estas cosas supremamente costosas, que ellos sí tienen aranceles y sí tienen tarifas que protegen su industria nacional y además bajo una política de subvención, nuestros precios van a tener que aumentar automáticamente, porque nosotros no tenemos la capacidad ni de maquinaria ni de fertilizantes para poder lograr un precio competitivo. Cuando nosotros vamos al mercado y competimos, lógicamente no vamos a estar a la altura y vamos a tener que bajar a pérdidas para poder competir nuestro precio de venta. Lógicamente una empresa mediana o una empresa en crecimiento no va a poder aguantar esto, y ¿cuál va a ser la conclusión? Vamos a tener que desaparecer y ahí se acaba el desarrollo económico. Y finalmente me gustaría terminar mis intervenciones con ¿cuál sería la solución que yo propongo? ¿Cómo se logra un crecimiento en la economía local? ¿Yo qué propongo de acuerdo a las teorías y lecturas que leí? Como se sabe que los países que continúan especializados en la agricultura y materia prima están condenados lógicamente a estar segregados por el comercio internacional, se propone primero una industrialización de estas maquinarias. ¿Cómo? Con un proteccionismo temporal y selectivo para las industrias nuevas hasta que alcancen competitividad en el mercado. Lógicamente esto va a generar no un incentivo al exportador o a los países desarrollados que quieren venir acá, sino a nuestra propia economía local. Esto por un tiempo, lógicamente, porque cuando ya estén preparadas vamos a poder competir de verdad. Y cuando podamos competir de verdad, vamos a estar de acuerdo a esta apertura de la economía, pero no en los términos que se ha planteado en los últimos años y lógicamente no en los términos en lo que se está haciendo ahorita mismo. Esa es mi conclusión y para finalizar esta idea me gustaría aportar una cita de Salama
la población en que se encuentra en el primer decil, o sea, los más pobres, deberán esperar 64 años para que sus ingresos lleguen al umbral de la pobreza, o sea, que salgan del mínimo de la pobreza, lo que tendría que ser algo completamente absurdo, porque a este paso que vamos, la teoría de que la apertura económica va a generar una disminución en la pobreza es totalmente ridícula. Entonces, pues con esto cierro mis argumentos y doy paso al siguiente. Bueno, Sara, por favor, continúe. Bueno, sí. Como mencionaste los datos del PIB, también quería como mencionar algunas cosas sobre esto, y es que según las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el 2020, durante la pandemia, esta inversión extranjera en países subdesarrollados disminuyó un 11% con respecto al año anterior, o sea, 2019. Y esto, aparte de que dejaron de invertir en países subdesarrollados y dejaron de producir empleo, digamos que también dejaron de disminuir esa brecha de, digamos, de educación, desempleo. También hay que mencionar que en Colombia muchas empresas fracasaron y también llevaron como, digamos, como a esta brecha de pobreza. Entonces, como ya lo tenemos justo y bueno, más o menos fue durante la pandemia y como 2021, entonces esto lo que lo provocó el desempleo, digamos también todas estas que ya, los impuestos, bueno, y muchas cosas más que digamos que las empresas de aquí o digamos las empresas que ya son de los países no pueden solucionar como esas brechas. Por eso es importante, como siempre, contar con una inversión extranjera, y es por eso que hay que siempre mantenerse como, digamos que en un posicionamiento como de que, como interesante hacia los demás países. Como ya lo había dicho y como lo he mencionado durante todo el debate, Colombia y los cafeteros. Eh, Además, también cabe mencionar que el PIB global de esto disminuyó un 3.3%, no de los subdesarrollados, sino del global. Y con eso cerraría mi intervención. Por favor, Jorge, continúa. Bueno, me gustaría pues como decir algo con respecto a lo que acabó de decir Sara, y es que las empresas acá en Colombia han fracasado, sobre todo porque hay un inexistente mecanismo de compensación para las empresas. Esto según palabras de Jabun, que dice que la mayoría de países en desarrollo no tienen mecanismos de compensación para ayudar a las empresas. Y no solamente para que subsistan dentro del país, sino también no hay casi mecanismos de financiación para salir por fuera del país. Esto imposibilita mucho que las empresas puedan también internacionalizarse de la mejor manera. Entonces, pues ya para cerrar mis intervenciones, sí me daría dar como una conclusión, que es el tema del proteccionismo, que va muy encaminado con lo que dijo Juan Camilo, y es que sí es verdad que nosotros tenemos que primero tener unas industrias desarrolladas. Nosotros como país tenemos que ser un país desarrollado económicamente para competir con tecnología, que tienen una alta capacidad laboral y que tienen productos de última línea. También me gustaría decir que toca en el tema de los negocios internacionales nivelar los suelos, ya que es muy parejos entre un. Como me gustaría decir que los países también tienen que empezar a implementar también el tema del fair trade. Me parece que es una buena iniciativa que puede ayudar a las empresas, sobre todo las que están empezando a crecer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Me gustaría que Natalie, por parte del equipo de los subdesarrollados, concluya y posteriormente los demás concluyamos para poder finalizar la entrevista, que ya estamos un poquito cortos de tiempo. Listo. Entonces, como por concluir, yo también quiero aportar que tenemos que usar como buscar estrategias distintas con las cuales nosotros podamos buscar cómo hallar ese
crecimiento, no solo crecimiento, sino también desarrollo dentro del país para poder ahí sí solventar o disminuir toda la parte de pobreza, que es tanto como que nos golpea, por decirlo así, nos tiene como muy marcados y que tenemos que buscar la manera de poder disminuirla para poder tener un mejor futuro. Así como dice Juan Camilo, hay estudios que dicen que 64 años, hay otros que dicen que 264 años para poder llegar a un nivel como de vida digna en el cual tú puedas decir vivo bien dentro del país, aunque tenga pocos recursos. Entonces, es necesario que no solamente como personas, sino que también, no solamente como apertura, sino también como Estado, también podemos tomar ciertas como estrategias e iniciativas con las cuales podamos reducir estos impactos. Además de que ya sabemos que los tratados que existen no se pueden como cambiar a menos de que haya un mutuo acuerdo, pero podemos también que si se va a hacer algún nuevo tratado, se puedan tener ciertas como puntos a favor o puntos que tomar para poder tener un poquito más de control, no tanto como el control de entrada y salida, sino una manera en que nosotros podamos tener un refuerzo para así poder tener también una manera en la cual podemos como resguardarnos de todos los productos, conocimientos que llegan del exterior y que también afectan nuestro territorio. Y además de que me gustaría finalizar de que si es necesario tener el trade, bueno, el intercambio o el comercio justo, pero también hay que tener en cuenta que es cierto, y más que todo en América Latina, los estados no son como muy justos, por decirlo así. Tenemos mucha corrupción, entonces es necesario que nosotros también podamos tener ciertas estrategias para combatir esto, porque también sabemos que eh, es necesario el comercio justo, pero también hay que tener ciertas cosas para poder evitar las desventajas que el comercio justo nos puede traer. Una de estas puede ser la parte de que hay mucho desgaste administrativo y logístico y gasto de transporte por parte del país que la parte internacional, cuando queremos exportarla, no la asume, haciendo que nosotros también podamos disminuir ese desarrollo y crecimiento que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Por favor, Sebastián. Y por último, concluye Santiago. Listo, dale. Bueno, ya para concluir, pues me gustaría tener o traer a colación la hipótesis desde un principio de este debate. Y es que me gustaría darles a ustedes como algunas consideraciones donde pueden apoyar, donde me puedo apoyar de esta hipótesis, de las cuales voy a dar 5 y me enfocaré en una que me parece que es como la más interesante. La primera sería la generación de empleo y el desarrollo económico. La segunda ya sería como transferencia de conocimientos y tecnología, donde pues más adelante lo tomaré en cuenta. La tercera sería como accesos a mercados internacionales. Cuarta, formato de la competitividad e innovación. Y la última, la creación de redes y colaboración. Con esta de las redes y colaboración, pues me parece importante tener en cuenta como la transferencia de conocimientos. Esto se da gracias a las organizaciones, por lo menos internacionales, que pueden facilitar por lo menos la transferencia de estos conocimientos y experiencias. Digamos, traigo a colación una vez en una clase de operaciones que nos indicaban que cuando abrieron por lo menos aquí el Tratado de Libre en Comercio, muchas empresas nacionales obviamente cayeron con la entrada de estas nuevas empresas a mercados. Sin embargo, hubo otras donde se esmeraron y continuaron con ese trabajo sin ni siquiera tener un apoyo del gobierno y de la misma manera estallaron como todas esas utilidades y de la misma manera esa como rentabilidad o experiencia de la compañía en cuestión, o también como este compartimiento de conocimientos que se dio por lo menos por Frisbee, que también nos comentaba, era que, digamos, KFC no podía llegar aquí a Colombia, sin embargo, Frisbee, o bueno, gracias con la ayuda de estos conocimientos, se pudieron implementar y así ser una de las mejores empresas, por lo menos aquí en Colombia, generando, bueno, siendo como la tercera empresa más importante de Colombia a nivel de restaurantes.
Asimismo, tengo como la identificación de oportunidades comerciales conjuntas. Esto quiere decir que se puede hacer la creación de redes y colaboración que puede permitir, por ejemplo, oportunidades comerciales entre organizaciones internacionales y locales. Esto, pues, con lo de Frisbee. Otro también es el acceso a recursos y financiamiento, como sería la colaboración entre organizaciones internacionales y locales que puedan ayudar especialmente a las organizaciones locales a acceder a recursos y financiamientos que por lo menos no son necesarios para llevar a cabo sus actividades. Y ya por último tendríamos como el desarrollo de relaciones a largo plazo, esto con el fin de crear como nuevas redes y colaboración entre organizaciones internacionales y locales para ayudar a establecer relaciones a largo plazo basadas en la confianza y el compromiso mutuo. También cabe aclarar que una de las cosas que por lo menos nos especificaba, nos especificaba el artículo sobre Pierre o Salama, por sobre Salama Pierre, es que digamos, y que me parece muy importante recalcar, es que aquí en Colombia por lo menos tenemos una autonomía en los bancos, donde me parece que es una de las políticas principales para generar un desarrollo sostenible y equitativo, gracias a que ningún ente del gobierno lo maneja, sin embargo eh, y pues hasta donde hemos visto, por lo menos el Banco de la República sabe tomar buenas decisiones, ayudando a este crecimiento y desarrollo sostenible. Gracias, Sebastián. Santiago, por favor, finaliza. Vale, pues para concluir con mi intervención, quería decir que el acceso a nuevos mercados, la transferencia de conocimientos y reducción de brechas, todos estos que hemos mencionado anteriormente, son aspectos que pueden estar a favor de los negocios internacionales y pueden servir como una herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad. También el comercio internacional y la economía solidaria puede generar un impacto positivo y transformador en la vida de las personas y pueden ser una alternativa viable y sostenible a los modelos tradicionales de desarrollo económico. Además, la cooperativa Cosorca en Colombia es un ejemplo de cómo el comercio justo y sostenible puede transformar la vida de las personas en comunidades en desarrollo, fortaleciendo las capacidades de sus miembros como actores económicos y sociales. Además, la competencia en el mercado global puede aumentar la productividad, mejorar la eficiencia y generar empleo, lo que puede aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Ya por último, quería recalcar que es importante que el comercio internacional no es la única solución para reducir la pobreza y la desigualdad, pero puede ser una herramienta importante para lograr estos objetivos. Más para maximizar los beneficios, es fundamental que los países en desarrollo tengan políticas y regulaciones adecuadas para garantizar que el comercio internacional sea justo y beneficioso para todas las partes involucradas. La liberalización del comercio y la adopción del libre comercio puede fomentar la innovación y eficiencia de los mercados internacionales, lo que puede aumentar la calidad de los bienes y servicios disponibles y reducir los costos de los consumidores. Listo, muchísimas gracias, Santiago, y pues gracias a todos por su tiempo. Ya con esta intervención concluiríamos nuestro debate y terminaríamos aquí.